Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo le agradecería si usted lo puede leer junto conmigo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muy interesante esta palabra. Esta mañana que estuvimos nosotros con mi esposa acá, por algunas razones, yo estuve platicando con un muchacho que fue miembro de esta iglesia, fue un gran líder, tremendo. Y él se me acercó porque él quería platicar conmigo, quería especialmente saber cómo estaba, cómo me encontraba. Se admiró de algunas cositas que vio por ahí que le causó mucha tristeza, pero yo le dije: así es, dale gracias a Dios que ahorita estás viendo la casa de una manera diferente, le dije, porque hemos ido trabajando poco a poco, paso por paso, pero nos enrolamos en una plática bastante fuerte, le dimos la vuelta al mundo, hablamos hasta de política y todo, pero yo le hice ver algo a él, que por cuestión de los tiempos en el Señor, que como la iglesia fue antes de pandemia, cómo fue su desenvolvimiento antes de la pandemia. La iglesia era otra, ¿sí? Entonces vino pandemia y la iglesia cambió y las personas también cambiaron. Sucedieron muchas cosas. Yo siempre le llamo a esto como el colador del Señor, porque lamentablemente hubo mucha gente, tristemente hubo mucha gente que falleció en ese entonces, pero quizá nunca nos ponemos a pensar en función juicio de Dios. Quizá nunca nos ponemos a pensar en que Dios permite que sucedan estas cosas para que los que quedamos nos llame la atención. Entonces le damos gracias a Dios porque estamos vivos, bendito sea el Señor. Entonces yo le dije, de allí para acá creo que estamos entrando, o más bien entramos a una etapa del requerimiento de Dios, o requerimiento de Dios, que yo más bien tal vez le llamo una etapa de la demanda de Dios. ¿Saben por qué, iglesia? Los tiempos se van cumpliendo. Entonces vemos antes de pandemia, vemos durante de pandemia. Ahora el Señor hace la pregunta: ¿por qué? Hay mucho distractor en el mundo ahorita, y hay mucho distractor produciendo confusión para que nosotros no creamos la verdad. Y por eso es que la iglesia del Señor está como tal. Ahí vamos en medio de todo, bendito sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia durante este año se consolidó, se sostuvo, se mantuvo, y hay una expectativa bastante grande y fuerte para el próximo año. Pero hay mucho distractor para que nosotros podamos, o más bien dejemos por un lado la verdad del Señor. Entonces es una etapa demandante en donde el Señor está preguntando: bueno, ¿qué van a hacer? Porque esto va camino a ponerse peor, esto va camino a terminar. Yo me quiero llevar mi iglesia, yo quiero arrebatar a mi iglesia, me la quiero llevar. Entonces la pregunta es: ¿qué van a hacer? Pero es una demanda o un requerimiento que no lo queremos ver. No lo queremos ver por diversas circunstancias, pero es como una alerta para cada uno de nosotros, para que logremos aterrizar en las cosas del Señor, porque yo sí creo más fervientemente
de que la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando vertiginosamente, se está acercando cada vez más. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que caracterizarnos. Hoy estaba viendo precisamente una instrucción, un video de las personas que se van a ir en el rapto y las 3 características de las personas que se van a quedar, iglesia que se va a quedar. Por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estarnos preparando hacia esto. ¿Por qué le digo esto? Distraídos y nos cuesta creer en la verdad. Le pongo un ejemplo y no voy a predicar de esto, es solo un ejemplo nada más. Dice Malaquías 3:10, dice: traigan sus diezmos al alfolí y haya alimento en casa. Y ustedes verán si no derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Pero como no creemos, entonces lo dejamos ahí a la deriva y muchos nos perdemos las bendiciones sobreabundantes del Señor. Dios le está hablando a su vecino, creo yo. Entonces nos cuesta. Y este muchacho me hacía creer en eso, porque yo le digo, Dios nos está llevando a una etapa en la cual tenemos que sobrenaturalizar las cosas en nuestra vida, porque de lo contrario va a ser difícil que nosotros nos sostengamos en este mundo. Este mundo viene cruel, y el año que viene cruel, definitivamente. Entonces tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer la palabra del Señor. Si nosotros estamos conscientes y nos queremos ir con el Señor a una eternidad, a la cena a la cual Él invita a nuestras vidas, tenemos que aferrarnos a la palabra. Y esta palabra que nosotros acabamos de leer, hermanos, miren, si nosotros vemos esta palabra, si nosotros vemos la palabra desde el punto de vista de la lógica y la razón, eso no es imposible. ¿Cómo va a creer usted, pastor? Tantos años que llevo de ser cristiano, y el Señor dice que vendrá sobreabundancia para mi vida. Sí, pero tú tienes que hacer algo para que eso llegue a tu vida y creerlo y aferrarte. Y yo vengo y le digo a este muchacho, mírale, yo creo que Dios nos está sumergiendo en una sobrenaturalidad que tenemos que creerla. Si no la creemos, va a haber un grado de dificultad en nuestras vidas. Dios te ha bendecido, tenés tu empresa, pusiste otra empresa por acá, otra empresa por allá, y ni modo, cada vez más el cuadro se va haciendo grande, las necesidades también van cambiando, y entonces le digo yo, ¿y dónde pones a Dios en todo esto? Me dijo él, tiene razón, pastor. Y por eso este año he venido como bajando la guardia, delegando ciertas responsabilidades. Sí, le dije, primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Dios se va a encargar de tu familia, Dios se va a encargar de tu trabajo, Dios se va a encargar de tu empresa, Dios se va a encargar de tus estudios, si tú primeramente le buscas a Él. Entonces, la verdad es muy difícil. Es como venir y decir, si yo miro esto que dice la Biblia ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Desposada quiere decir no tenía esposo. Por eso se habla del desposorio. Y tenía un cumplimiento férreo en ese entonces. Entonces, estaba desposada María, su madre. Yo me pongo a pensar, y muchas veces me he puesto a pensar,
en la situación de vida que ellos tuvieron en ese momento, porque no se habían casado y de repente la María aparece con la Wimba. Entonces fue un blanco de críticas. Yo me quiero poner a pensar de que definitivamente fue un blanco de críticas, y pobre José haber dicho, Señor, ¿y qué onda? Yo creo que Dios definitivamente también probó a José, lo preparó, más bien dicho, para vivir esta circunstancia. Un evento preciosísimo, que tiene que ser preciosísimo para nosotros. Entonces dice la Biblia, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cualquiera en el mundo puede decir, esas son tonteras. Eso es lo que dice tu lógica, eso es lo que dice tu razón. Entonces para muchos esto es algo imposible. Pero yo le voy a decir algo. Si la Biblia a mí me lo está expresando y me está diciendo que la Virgen María concibió del Espíritu Santo, yo abrazo esa verdad. Tenemos que abrazar esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque Él es verdad. Él es verdad. Y la verdad, por mucho que la quieran trocear, por mucho que la quieran decapitar, por mucho que la quieran destruir, por mucho que la quieran frenar, no la van a poder frenar, no la van a poder destruir. Y la palabra que es verdad se va a cumplir. Y cuando Cristo venga por su iglesia, es porque ahí vamos nosotros hacia una eternidad con Él. Amén. Ahora hay muchos argumentos con respecto a si Jesús es Dios o no es Dios. Me atrevo a decirle que hay predicadores que argumentan que Jesús no es Dios. Me atrevo a decirle que hay gran parte de la humanidad que viene y argumenta de que Jesús no fue más que un hombre. Es un hombre más en la población humana. Esa es la credibilidad. Pero si a mí la historia en la palabra del Señor me está enseñando que en esa época nació un ser, lo califico de tres maneras: nació un ser distintivo, nació un ser único, nació un ser emblemático. Si a mí la palabra me lo está diciendo, yo la creo. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido otro nacimiento virginal como el de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, como dice la Biblia, su nombre es Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dele fuerte esas palmas al Señor. Amén. El Evangelio de Juan 1, versículo 1 y versículos 14 dicen así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra verbo quiere decir logos. Logos quiere decir palabra de Dios. Entonces el verbo fue hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne, y dice, y habitó entre nosotros. Y nosotros podemos decir, sí, hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto la gloria del único, del distintivo, del emblemático Jesús, Hijo de nuestro Padre, que está en gloria. Yo quiero que entendamos un poco mejor esto. Cuando Dios creó al hombre, todos nosotros conocemos la historia del principio en el libro de Génesis. Llegó un momento en que el hombre determinó tomar sus propias decisiones, hacer sus cosas por su propia cuenta. El hombre decidió
Y bíblicamente ahí está, por consejo de la serpiente, porque la serpiente le dijo: vas a ser como Dios, ¿verdad? Vas a ser como Dios si te independizas de Él. Entonces mucha de la humanidad se está haciendo como dioses. ¿Por qué? Porque toman sus propias decisiones, creen que lo pueden lograr, creen que lo pueden hacer sin Dios. Yo no digo que sea imposible, hay posibilidades, pero no es lo mismo con aquella persona que todo lo hace con Dios. Me motivan sus amenes, como dice mi pastor. Entonces, yo creo que Dios les dijo en ese entonces: bueno, si ustedes quieren vivir así, si ustedes quieren caminar así, si ustedes quieren obrar de esa manera, yo les voy a mostrar normas. Entonces vino el Señor y puso leyes, y con estas leyes Él determinó si los hombres iban a obedecer o no iban a obedecer. Y eso lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces Dios se dio cuenta que el hombre quizá conoció las leyes, pero no las pudieron cumplir. Yo siempre me pongo a pensar: Dios, miren ustedes, Dios es precioso. No, hombre, se raya el Señor, porque siento yo que Dios está ahorita como jugando su mejor carta, y su mejor carta se llama Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo al hombre? Le dio la oportunidad del hombre. Ahí viene el libre albedrío, es cierto, y aún ese libre albedrío existe hasta este entonces, porque Dios es un Dios muy, pero muy respetuoso. Entonces viene el Señor hacia el hombre, porque el Señor ya estaba proyectándose hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es de que ustedes se dan cuenta de cómo, por ejemplo, cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto, estaban siendo amonestados, estaban siendo castigados, estaban siendo vapuleados, sirviéndole a un Dios que no era el Dios verdadero, y agonizantemente vinieron y clamaron al Señor, como quien dice: Señor, sácanos de aquí. Y Dios les puso a un libertador, Dios les puso a Moisés para sacarlos de ahí y llevarlos a una tierra de promisión. ¿Sí? Hermano, pudieron haber hecho ese trayecto en 15 días y se llevaron años. Así anda mucho creyente, mucho evangélico, dando vueltas y dando vueltas. ¿Por qué? Porque no quiere creer en el poder de la palabra del Señor. Entonces Dios nos está advirtiendo el día de hoy que abramos nuestros ojos. Por eso el Señor viene como por etapas. El Señor por eso vino, y como veo que no obedecieron, que no pudieron cumplir sus leyes, entonces por eso es de que usted ve que la Biblia está dividida en dos partes, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento fue la época, o sea, el periodo de la ley. No voy a entrar en esto, en donde Dios puso a prueba al hombre y ellos decidieron vivir por su cuenta. Y así hay mucha gente hoy. Yo lo bendigo, ¿ves? Yo lo bendigo, fíjese. Le cuesta decir gracias, ¿verdad? El pastor me está bendiciendo. Wow, nos cuesta recibir una bendición que viene del cielo. Pero así es. Entonces, sucede que el Señor viene y concluye por decir esa primera parte. Dice aquí, viene lo que viene. Entonces, ¿qué fue lo que vino? Vino Cristo Jesús. Y vino Cristo Jesús a inaugurar con una bandera
una nueva etapa en la historia de la humanidad. Qué lindo, ¿ah? La etapa de la gracia y la etapa de la verdad. Usted y yo somos 3 veces dichosos. Somos bienaventurados de estar viviendo en esta etapa en la cual Dios le mostró a venir a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo vino a derramar de su amor y de su misericordia sobre nuestras vidas, y por eso es de que usted existe, y por eso es de que nosotros existimos como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque creemos en Jesús, creemos en que Jesús fue el engendrado por el Espíritu Santo en la concepción con María la Virgen. Amén. Entonces, usted es iglesia, ¿verdad, hermano? Diga: yo soy iglesia. Diga conmigo: la iglesia existe por causa de Cristo. Wow. Y por eso celebramos. El pastor Mundito nos agarró en la capacitación la vez pasada en Guatemala y dice: muchachos, celebren la Navidad. Tenemos un concepto pero muy bien claro, doctrinalmente hablando, por qué es que nosotros celebramos la Navidad. Y hay conceptos totalmente equívocos. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado y no trabarnos como mucha gente se traba por no celebrar la Navidad. Si usted quiere poner un árbol y ponerle luces, póngaselas. Si usted quiere reventar cohetes, reviente cohetes. Si usted quiere comer tamales, coma tamales. ¿Sabe qué decía mi pastor Edmundo Madrid? Tenemos que celebrar la Navidad porque es un evento en el cual nosotros podemos aperturar nuestra boca y poder hacer que la familia entienda que un día nació el Salvador, que un día nació Emmanuel, que un día nació el Dios que está con nosotros. Amén. Entonces, por eso celebramos. Hermano Mundo Madrid decía: es que nos cuesta entender que hasta este evento glorioso es un motivo por el cual mucha gente puede venir y ganarse sus centavitos. A mí no me agradó que estuvieran echando al carajo a los vendedores que llegaron el día de la Guadalupe allá en Guatemala. Digo yo, pues de una u otra manera están viendo cómo poder ganarse sus centavos. Es una época en donde la gente hace tamales para vender. ¿Por qué? Porque necesita la plata para inscribir a sus hijos en el mes de enero. ¿Por qué es que venden cohetes? Porque quieren hacer sus fichas. ¿Para qué? Para algo que les va a servir. Entonces no podemos suprimir la Navidad del nacimiento de Cristo. Yo le voy a decir una cosa: todos los que estamos aquí cumplimos años. El próximo año no lo celebre. Pero es que a mí me dan pastel, es que a mí me regalan esto, me regalan lo otro. No lo celebre. Si no quiere celebrar la Navidad, si no quiere celebrar el nacimiento de Cristo, no celebremos nuestros cumpleaños. ¿Me entiende? Yo le voy a decir algo más adelante. Entonces, el Evangelio de San Mateo nos dice en el capítulo número 1, versos 19 al 21: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjese, o sea que al cuate le afectó. ¿Se da cuenta? Quiso dejarla secretamente, porque el otro dijo: ni siquiera le he tocado y ya está pipona. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que no, miren hermano, no, aquí no cabe la lógica ni cabe la razón. Nosotros creemos, yo creo porque es la palabra de Dios y porque ha sido revelada de parte de Dios a nuestras vidas. Entonces en la humanidad está, en usted está, si usted abraza esta verdad o la rechaza. Pero para mí es abrazar la verdad. La verdad es para abrazarla y no para razonarla. ¿Por qué? Porque la verdad es la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice, si hasta ahí léalo conmigo, dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. A ver, yo lo siento como que usted tuviera un poquito de frío, o está congojado, o se puso a pensar que dejó la estufa encendida en la casa. No lo sé, deje que agarre fuego esa onda y usted lea la palabra del Señor. Leámoslo todos juntos. Dice, el cielo y la tierra dejarán de existir. Pare ahí. ¿Entiende lo que está leyendo? El cielo y la tierra dejarán de existir. ¿Qué sigue diciendo? Pero mis palabras permanecerán forever, para siempre. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que el planeta Tierra va a ser un desecho, el planeta Tierra. Este universo va a ser un desecho también, porque tiene que cumplirse la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se ha venido cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabe por qué? Porque su palabra seguirá sosteniéndose, porque su palabra, que es verdad, mantendrá su firmeza. Es inamovible, es inalterable. Nadie la puede trocear, nadie la puede cambiar. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no pelea con nadie. La palabra de Dios es absoluta, no es relativa, porque es inamovible, amado hermano. Entonces la palabra de Dios es la palabra de Dios y resiste ante cualquier tiempo en esta tierra, como también resiste toda cultura habida y por haber. Gracias a Dios por tu palabra, Señor. ¿Sí? Es más, en el Evangelio de San Juan, el Señor dice, Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Sí? Y sabemos que Él es la verdad, es la vida. Y más adelante en San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? Nosotros somos luz. No ponga árbol, no ponga lucecitas. Usted es luz. Usted es luz. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos allá afuera que no tienen a Cristo en su corazón, que andan en la pura tiniebla. Andan en tinieblas. Por mucho que me digan, es que yo soy una buena persona, yo no haga nada mal, sí, pero no tiene a Cristo en su corazón, anda en tinieblas. Y mire qué linda es la palabra del Señor. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Wow, donde quiera que usted y yo vayamos, ahí va la luz de Cristo con nosotros, cuidando de nosotros. Amén. Ahora, les sé decir algo.
Vienen tiempos de mucha oscuridad y de mucha presión política. Solo fíjese lo que estamos viviendo en Guatemala. El pueblo de Guatemala está como viendo una mesa de ping pong, viendo dos bandos políticos. Uno se tira al otro, el otro le responde, el otro le responde que te pongo un amparo, que te meto al MP, que A, mientras que el pueblo de Guatemala viendo todo lo que estos tontos hacen. Estos tontos hundiendo a nuestro país, Guatemala. Entonces, vienen tiempos de mucha oscuridad, como vienen tiempos en los cuales la iglesia va a ser perseguida, y ya somos parte de esa persecución. La palabra se está cumpliendo. Mateo 7, 24 y 25 dicen así. Póngale atención, es algo que usted ha leído. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Ningún arma forjada contra ti va a prevalecer. Y no cayó. No, hombre, Dios es lindo. Amo la palabra del Señor. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Tu vida, todos los que estamos aquí, su vida, tu vida, ¿sobre qué está fundada tu vida? Qué bueno que lo dice y que lo expresa. Y qué tan importante que nuestra vida esté fundada sobre la roca. Imagínense qué seguridad y qué certeza siento yo al saber en qué estoy parado y cómo estoy posicionado en esa roca eterna que es Cristo Jesús. Dios está dejando ir requerimientos para la vida de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él siempre ha visto la iglesia de Jesucristo tiene que ser columna. La iglesia de Jesucristo tiene que ser baluarte, porque es la verdad, es el camino que puede guiar a otros hacia esa verdad. Permítame decirle, y aún para aquel que no cree, la Biblia no es una historia de cuentos de hadas, de Caperucita. La Biblia no es una historia. La Biblia no es una historia de la mitología. No, tenemos que reconocer que la Biblia es la verdad. Si tuvo cumplimiento el nacimiento de Jesús, ¿cómo no va a tener cumplimiento que ese mismo Jesús que fue sacrificado en una cruz y que al tercer día resucitó? Él fue al cielo, pero viene. Entonces la palabra tiene cumplimiento. Mateo 1, 22 y 23 dicen: todo esto aconteció, fíjese bien, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es pero él murió. Eso es lo que muchos creen.
Este Dios con nosotros es desde el momento en que Jesús nace hasta el día de hoy. Y eso a mí me dice que mi Señor Jesucristo está vivo. Desde hace 2000 años Cristo está vivo. Él vino del cielo, Él nació en Belén de Judá, y por eso es que yo creo esa verdad, y por eso es que tú tienes que creer esa verdad, por eso es que yo predico esa verdad, por eso es que nosotros tenemos que hablar esa verdad, y por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos en esa verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Pero tristemente la iglesia, por esto es una alerta para nosotros. Tenemos que salir de ese letargo. Ya pasó, aunque te estén diciendo que el próximo año viene otra pandemia y que nos quieren volver a tapar la boca. Cristo es el Emanuel que está con nosotros en todo tiempo. El mundo puede rugir, el mundo puede cambiar, el mundo puede decir, el mundo puede argumentar, pero mi Dios dice: yo voy por una iglesia y voy a llevar esa iglesia junto conmigo. Por eso, para atravesar, no las llevemos del santo, ¿cómo se llama aquel? No las llevemos de traiditos, que todo lo podemos. Creemos nosotros que todo lo podemos, porque vienen tiempos no solo oscuros, vienen tiempos difíciles. Entonces yo, para poder afrontar esos tiempos, les sé decir, y que ya andan anuncios desperdigados por ahí, por lo que supuestamente viene, que nos aperemos de cosas materiales que puedan durarnos por mucho tiempo, por las cosas que vienen. Créalo o no, yo tal vez sí lo creería. Pero ¿cómo voy a nutrir mi alma? ¿Escuchando a los políticos? ¿Cómo voy a nutrir yo mi ser interior? Viendo las noticias, viendo todo lo que está sucediendo en Morales y Zabal. No se vaya fuera de la ruidosa. El solo hecho de ver lo que pasa aquí nos dice mucho. Entonces, ¿cómo voy a nutrirme yo? Yo tuve un compañero dentista en Mazatenango, lo he contado otras veces. Cuando estábamos como a escasos 15 metros de distancia su clínica y la mía, y a veces me llamaba y me decía: Canche, ¿qué estás haciendo? Ahorita estoy terminando una paciente, cuando termines venite para acá, me dice, platiquemos. Está bueno, y me salí y me iba a platicar con él. Pero este hombre solo me hablaba negatividades. Todo eran negatividades. Y en ese entonces yo no tenía a Cristo en mi corazón, pero no era cosa que me llenara, que me satisfaciera. Ahora que estoy en Cristo, yo entiendo que hay mucha gente que habla negatividades, hay mucha gente que vive de lo que se cuela por ahí en el mundo, lo que dicen los periódicos, lo que dice TikTok, con muchos tiktokeros. Usted solo busca al pastor Olavarría. Entonces a veces nos creemos esas tonteras de la gente. ¿Cómo nos vamos a nutrir? La única manera en la cual tú y yo nos podemos nutrir de aquí en adelante es con la palabra de Dios. Coma la palabra de Dios, beba la palabra de Dios, desayuno, almuerzo y cena. Porque el enemigo anda como viendo a quién se devora, ¿sí? Pero para usted que está fielmente posicionada en Cristo Jesús, ese que anda como león rugiente es un michito para nosotros. Pero para el que no cree,
ese sí es un gran león que fácilmente se lo puede devorar. Entonces, nos nutrimos de la palabra del Señor. Y por eso de aquí en adelante, todo el mundo, usted tiene que saber, y usted tiene que adiestrarse en la palabra del Señor, porque todo el mundo necesita saber de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Todo está profetizado, todo está advertido para que nosotros el día de hoy creamos y no nos avergoncemos del Señor, no nos avergoncemos del verbo, no nos avergoncemos de la palabra de Dios, no nos avergoncemos. Oiga bien, ¿por qué se lo estoy repitiendo? No nos avergoncemos de la verdad, porque el Señor dice en Lucas 9:26, dice: si alguno se avergüenza de mí, si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, dice el Señor, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Ya han habido algunos, hace poco acabo de postear en mi historia y en WhatsApp a una persona de por ahí países árabes que estaba lanzando palabra negativa contraria hacia Israel. ¿Qué fue lo que le pasó al presidente de Venezuela por haber insultado, por haberse burlado de Israel? Falleció. Y no es que uno lo desee. ¿Qué fue lo que le pasó a este señor? Estaba pegando de gritos y de gritos en contra de Israel, cuando ahí mismo se ve en el video de que ¡pum!, cae, ¡pum! No es que me cause gracia, pero es verdad. Y muchas veces dan esos fogonazos así para que nosotros entendamos de que Dios es fiel a su palabra y Dios la cumple porque es verdad. Entonces, cuando Él dice: si alguno se avergüenza de mí, mano, es mejor que usted venga a Cristo el día de hoy o haga nuevos votos el día de hoy y no nos sigamos avergonzando del Señor en este pueblo de Morales y Zabal, porque yo en el nombre poderoso de Jesús echo fuera todo espíritu inmundo de vergüenza en la vida de la iglesia. Echo fuera en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de timidez. Echo fuera en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu inmundo de temor. Yo los ato, los ligo en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra tiene que llegar plena a tu familia. La palabra tiene que llegar plena a tus amigos. La palabra tiene que llegar plena a toda persona en esta población, porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres luz, porque tú estás en el camino, la verdad y la vida con Cristo Jesús. Dios te ha perdonado de tus pecados, y como Dios te ha perdonado de tus pecados, también Dios puede perdonar de los pecados a tu familia, a tus amigos y a todos los que están en esta población. Diga conmigo: la Navidad, no lo oigo. Diga: la Navidad es nacimiento que da vida. ¿Por qué el 24 de diciembre? Pues si nadie ha dicho que nació el 24 de diciembre. Que tal vez hayan aproximaciones y que hayan estudios hechos para someramente entender que por ahí va la fecha. A mí no me interesa la fecha, me interesa el hecho, no en la fecha. Nosotros estamos celebrando hoy, ¿qué fecha es? 17 de diciembre. Feliz Navidad. Hoy estamos celebrando. Hasta a usted se le subió el clutch. ¿Por qué la están celebrando el 17 y no el 24? No es la fecha, es el hecho.
Y no es una celebración más, sino que es un recordatorio para nosotros, un recordatorio que viene de parte del Señor, haciéndole ver y haciéndole creer al mundo que Él existe y que Él no ha abandonado nuestras vidas, ni mucho menos ha abandonado este mundo, sino que Él sigue, Él persiste, Él continúa ofreciendo de su amor, ofreciendo de su misericordia, ofreciendo de sus favores. Y por eso yo puedo gritar: bendito sea ese momento que nació nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Bendito sea ese momento que es Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Hasta ese momento yo lo alabo, yo lo bendigo, yo lo honro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que usted pase una feliz Navidad. Dele fuerte esas palmas al Señor. Póngase sobre sus dos pies.